Buen día, nosotros somos el equipo 7 y hablaremos sobre las facultades de comprobación de la autoridad y su relación con las principales infracciones y sanciones en materia aduanera. Como forma de introducción, tenemos que el procedimiento administrativo en materia aduanera pues es aquella infracción consistente en omitir el pago del impuesto general de importación. Dentro del área podemos ver este procedimiento y a través de él se ve una serie de pasos para determinar si se omiten contribuciones del comercio exterior o si en dado caso la mercancía no cumple con los requisitos pues necesarios para la entrada al territorio nacional. Para entrar un poco en contexto con el estudio de caso, pues este se tomó como una base a la problemática, la cual abarca una infracción por omisión de pago de impuesto de importación de la mercancía. Esto de acuerdo a lo establecido en el artículo 176 de la ley aduanera, donde se mencionan las infracciones en cuestión de importaciones o exportaciones de mercancías al país. Más a fondo, entrando a los detalles del caso, planteamos los hechos investigados, los actores involucrados y cómo se dio paso al inicio del procedimiento administrativo en materia aduanera, en la cual la autoridad aduanera toma en cuenta las pruebas y los alegatos, donde pues se valora y se analiza con la finalidad de determinar si la importación de esas mercancías ha cubierto los requisitos y formalidades necesarias pues para finalmente darle una resolución al caso. Vamos a continuar con lo que es el planteamiento del problema. En esta situación intervienen los siguientes actores, quienes son la magistrada instructora Yasmín Alejandra González Arellanes, ante la Secretaría de Acuerdos, la licenciada Edith Cortés Rubio y la parte demandada, que fue emitido dicho acto por el subadministrador de la aduana de Nuevo Laredo, de la Administración General de Aduanas, del Servicio de Administración Tributaria, del SAT, y para finalizar, por carácter de conductor o poseedor. Esto se da por la omisión de pago de impuestos por parte del conductor sobre un vehículo que ingresó al país, que es el impuesto general de importación. Antes de hablar del marco jurídico aplicable, es importante conocer este concepto y qué es lo que engloba. El marco jurídico es el conjunto de leyes, reglas, legislaciones y cualquier otro instrumento con rango y carácter legal, los cuales una vez aplicados permiten sustentar todas las actuaciones y las diversas actividades en materia legal. En este caso podremos observar en la parte nacional la ley aduanera, la ley de comercio exterior, las reglas de carácter general en materia de comercio exterior, entre otros acuerdos que sirven para sustentar y regular las entradas del territorio mexicano. Algunas de las facultades de las autoridades aduaneras las veremos estipuladas dentro del marco jurídico en el artículo 144 de la Ley Aduanera, donde, en pocas palabras, podemos ver su capacidad para realizar reconocimiento aduanero, verificación de mercancías en transporte, verificación de los vehículos de procedencia extranjera en tránsito, visitas domiciliarias, revisión de gabinete, revisión electrónica, entre otras. Asimismo, dentro de este caso en cuestión podemos observar un comportamiento de reacción por parte de la autoridad aduanera. Por tal motivo se procedió a la implementación de una sanción ante lo incumplido en el artículo 176 de la ley aduanera, donde nos menciona que se cometen las infracciones relacionadas con la importación o exportación aquella persona que introduzca al país o extraiga una mercancía omitiendo el pago total o parcial de los impuestos al comercio exterior y en su caso de las cuotas compensatorias. En reacción a esto, se aplica el artículo 178, donde nos menciona la sanción, que es cuando la infracción que se refiere es cometida por un pasajero, se impondrá la multa del 80% al 120% del valor de la mercancía. Entrando un poco a fondo en el de trabajo, en el desarrollo de este mismo nos va mencionando sobre la sentencia que se le aplica a un sujeto. Este mismo sujeto hace un reclamo a la relación que se le había brindado, ya que se le había aplicado una sanción que no era justa o que no iba de acuerdo con la infracción que él había cometido. En este caso, la persona que había sido demandada había cometido la infracción en cuanto a la omisión de los pagos del impuesto general de importación. Aquí es muy importante tener en cuenta la fracción número 1 del artículo 178 de la ley aduanera, ya que esta nos menciona que se dará una multa del 80 al 120% del valor comercial de todas las mercancías cuando la infracción sea cometida por algún pasajero y en este caso este actor o esta persona no tiene esa calidad o cualidad.
Ahora bien, el demandado lo que hace es sostener la legalidad de la relación impugnada, o sea, más que nada solicitar la nulidad de la decisión que le habían planteado, y manifestó que el actor sí ingresó al país dicho vehículo, que de manera que es a quien se le debería considerar pasajero. En este caso se le tendría que aplicar lo que vendría siendo lo que se llama la franquicia de pasajero. Y ustedes se preguntarán, ¿en qué consiste la franquicia de pasajero? Bueno, esta menciona que consiste en la franquicia que se le da a un pasajero cuando entra a un país, también considerando pasajero a toda aquella persona que introduzca pues mercancías de comercio exterior a la llegada de su país. Y pues además menciona que cada uno de los miembros de la familia tiene derecho a poseer entre $300 o un equivalente en moneda nacional o extranjera. Y en ciertos casos puede llegar a la remota cantidad de $500 en lo que vendría siendo la temporada vacacional. También nos menciona que cuando el pasajero ingrese al país por vía terrestre tendrá las mercancías con un valor hasta de $300, obviamente en equivalente a la moneda nacional o extranjera. Levantamiento de irregularidades. Se le solicitó al conductor la documentación con la cual acreditara la legal estancia y procedencia del vehículo, así como de la mercancía. En cuestión del vehículo no se encontraba con dicha documentación, se intentó con la verificación a través del registro público con el número de serie de placas, no encontrando resultados positivos. Se le solicitó al verificador de aduana de Nuevo Laredo que emitiera la clasificación arancelaria, cotización y avalúo del vehículo de procedencia extranjera. Se procedió a embargar precariamente el vehículo marca Dodge. Los hechos que motivaron el inicio de este procedimiento es que el conductor no contaba con documentación que acreditara la legal estancia y tenencia en el país del vehículo que portaba. El número de serie y placas de circulación del vehículo no se encontró inscrita ante el registro público vehicular, por lo tanto las placas no fueron encontradas. El pasajero, conductor o teniente del vehículo no transportaba la mercancía correspondiente a su franquicia conforme a las reglas generales de comercio exterior. En primer lugar, se le notificó al conductor, conforme lo dispuesto en el artículo 52, párrafo cuarto, fracción 1 de la ley aduanera vigente, con el fin de presentar por escrito las pruebas y alegatos que a su derecho conveniera ante la autoridad aduanera dentro del plazo de 10 días siguientes. Sin embargo, el conductor no presentó pruebas contundentes de la estancia legal del vehículo en el territorio y no desvirtuó las irregularidades. El 3 de diciembre del 2018 se declaró precluido el derecho de las partes para formular sus alegatos. Asimismo, se declaró cerrada la instrucción del juicio. Emisión, justificación y notificación de la resolución. Se cometió las siguientes infracciones. 1. Omisión del impuesto general de importación. Se omitió el pago de impuesto al valor agregado del 16%, mismo que se debió haber entregado conjuntamente con impuesto general de importación. 3. El incumplimiento de las respectivas regularizaciones y restricciones no arancelarias. En cuestión de la resolución de este caso, de esta problemática, se llevó a cabo lo que es una resolución final dentro de un proceso administrativo. Dentro de una materia aduanera se consideró los siguientes puntos. Cuando se va a sacar una multa establecida, se basa en el artículo 76, párrafo Código Fiscal de la Federación vigente, el cual nos menciona que se va a establecer una multa de 55 al 75% de las contraseñas que hayan sido emitidas. De acuerdo a lo anterior mencionado o ante los antecedentes, también esto implica lo que es una multa menor que es la del 55%, en virtud que no ocurrió un supuesto previsto dentro del artículo 7, fracción 2, inciso A del Código Fiscal de la Federación, resultando una multa por la cantidad de 13.118 pesos. También considerando que el impuesto del valor agregado omitido asciende a 23.851. Ante este incumplimiento de las respectivas regulaciones y restricciones no arancelarias constituyen infracción prevista dentro del artículo 176 de la ley aduanera vigente, sancionado el artículo 178, fracción del mismo ordenamiento, el cual establece que se paga una multa de 5.150 o 12.850 cuando no se haya obtenido un permiso de autoridad competente.
tratándose de los vehículos el cual se encuentra actualizado en términos de lo establecido el artículo 5 de la ley aduanera en relación del anexo 2. De la conformidad del artículo primero transitorio de fracción 1 dentro de las reglas generales del comercio exterior, también dentro de este mismo caso pues no se cumple lo que es la norma oficial mexicana. Ante esto pues se aplica lo que es una multa de 5.150 ante este respectivo vehículo que se manejaba y no procedía a lo que es una devolución. Todo esto se basa en la propiedad del fisco federal de la conformidad del artículo 183 a fracción 3 y 5 de la ley aduanera vigente en relación al artículo 176 fracción 2 y 10 de la ley aduanera vigente, las cuales se encuentran resguardadas en el almacén fiscal de la aduana. Tomando en cuenta lo anterior y cuando el caso presentado, hay unos documentos que son de sumamente importancia a la hora de presentar y acreditar el valor de las mercancías, como son la factura, los comprobantes, ventas que tengan cualquier tipo de documento que presente valor de entre las mercancías que hayan sido cobradas. Al entrar en México se tiene documento el ingreso de las autoridades inmigratorias, existe una franquicia fiscal, el cual el beneficio de al no tener que pagar impuestos por introducir mercancías al país, que sean adicionalmente el equipaje personal. Continuando con la justificación, pues la parte actora refiere que la resolución establecida por los artículos 38 fracción cuarta del Código Fiscal de la Federación y el artículo 16 constitucional, porque carece de una fundamentación. Esto al imponer una sanción que no corresponde a la conducta observada al momento de levantar el acta de inicio del PAMA. También nos hace mención el artículo 144 de la ley aduanera, que habla de las facultades que tienen las autoridades aduaneras y pues que son importantes, ya que pues hacen un reconocimiento aduanero, así como verificar toda la mercancía. También la autoridad demandada consideró que se cometió la infracción prevista en el artículo 176 fracción primera de la ley aduanera. Esta consiste que se haga omisión del pago de impuesto general de importación. Y pues esto da como consecuencia imponer una sanción, que esta está en el artículo 178 fracción primera segundo párrafo de la misma legislación, y dice que al establecer que cuando esta fracción sea cometida por pasajeros se impondrá una multa del 80 al 120% del valor comercial de las mercancías. Aunque pues se considera que esta no es aplicable, pues la conducta observada por la autoridad no se desprende que haya tenido el carácter de pasajero, que por lo tanto al no adecuarse a la sanción impuesta en este caso, pues se le afectó en cuanto a la cuantía de la multa. Y el argumento de la parte actora resulta infundado, ya que la autoridad motivó indebidamente la resolución impugnada, dejando pues al actor en estado de indefensión. Se le sancionó con la calidad que no contaba y pues lo estaba dejando en estado de inseguridad jurídica, por lo consiguiente se declaró la nulidad lisa y llana de la resolución impugnada en términos del artículo 51 fracción cuarta de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Bueno, como conclusión, en este caso se resalta la importancia de este procedimiento, que es el PAMA, en la defensa del mercado nacional. Esto se da para evitar actos irregulares del comercio internacional y para realizar el cumplimiento de impuestos y cumplir con nuestro deber de apoyar al gasto público federal a través de nuestras compras. Esa es su importancia y su función se da en base a las irregularidades que se presenten. Bueno, dentro de el derecho aduanero tiene un papel muy importante en todas estas normas y reglas, pues se encargan de regular la entrada y salida de las mercancías del país y las autoridades aduaneras son las responsables de hacer cumplir la ley.